Bueno, señoras y señores, amigos, amigas, panitas o el calificativo cariñoso que se le pueda poner a todas las personas que nos acompañan hoy acá, a todas las personas que se conectan al live. Esa fotico es algo un poco gordito, baja un poco de peso, pero los cacheticos siempre son un buen síntoma de cariño, de calidez. Yo hoy voy a contarles mi historia. Es una historia que podría ser de una persona común y corriente, como lo soy naturalmente. Tampoco me quiero pegar unas palmaditas de grandeza, eso lo definirá la gente, lo definirán las personas. Pero es una historia que sí es muy particular, porque yo quiero que vean la diferencia que hay entre este señor y yo. No solamente, bueno, no pusieron una cuando tenía pelo, hubiera sido terrible, pero esta era la persona, o esta es una persona que normalmente puede entrar a ejemplificar lo que es un abogado, un tipo de corbata, un tipo con un buen traje, y esta es una persona común y corriente. Eso hace parte del Derecho es para la gente, un proyecto que inició dentro del cliché de las pandemias, de reinventarnos y de tratar de hacer cosas distintas, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Yo soy una persona bogotana, como diría el Moneda, rolo, católico, hincha de Millos, pero soy una persona común y corriente, una persona que cuando era bien joven, sus profesores le empezaron a decir: usted es un tipo muy hiperactivo, y la hiperactividad en su momento le daban un matiz bastante negativo. Yo creo que ese matiz naturalmente no terminó siendo tan negativo, pero era una forma de tratar de encasillar a las personas, de tratar de encasillar a los muchachos. Y naturalmente los esquemas de educación, y espero tratar de dar todas las críticas que quiero hacer hoy, empiezan y definen a la gente como cuadrados, triángulos y círculos. Y entonces nos dicen que los colegios hacen todo y son supremamente pedagogos y tratan de educar de la mejor forma a la gente, pero lastimosamente yo no era ni un cuadrado, ni un triángulo, ni un círculo. Y entonces al principio era el peladito bueno para las matemáticas y para todo el tema, hasta que llegó un momento que nos llega a todos y a uno nos da más duro que a otros, y a mí me llegó la pubertad y fue ¡puf! Una cantidad de hormonas irreverentes y rebeldes que me hicieron cuestionar muchísimo las ideas de autoridad. Tuve muchos quilombos con mi papá, eso sí está cierto, pero también mucho con los profesores. Muchos con las directivas, hasta llegar a un punto en el que cuando tenía 15, 16 años me echaron del primer colegio en el que yo estuve, en el que estuve kinder a noveno, y entre noveno y 11 pasé por 7 colegios. Fue tremenda maratón. Yo estaba destinado a analizar todos los esquemas de educación que había, y fue un maratón bastante complejo. Fue un maratón bastante arduo y por supuesto que no le gustó para nada a mis viejos, que lo sufrieron mucho, y de eso me arrepiento. No me siento feliz de haber sido un tipo tan rebelde y tan contestatario en muchas cosas, pero de eso me quedó la lección que en muchos lugares y en muchos colegios, e incluso personas de mi propia familia, en algún momento pensaron que yo era un tipo que estaba totalmente perdido. ¿Qué será de ese tipo pelilargo, que no respeta la autoridad y que se toma un traguito de vez en cuando con mis amigos y que le gustaba la fiesta y que no encontraba su norte, se perdió? Pero no me perdí. El tema es que siempre me trataron de educar de una forma en la que una persona que dice ser pedagoga nunca entendió que tal vez yo necesitaba una forma de desarrollarme y de enseñarme de una manera distinta. Y muchas veces en nuestra vida a nosotros nos dicen que somos casos perdidos y nos ponen en los hombros nuestros unas expectativas tremendamente difíciles de llevar. Unas expectativas que para muchas personas, si no se cumplen, usted es un miserable desperdicio. Yo soy un tipo que usa a veces algo de groserías, voy a tratar de ser muy pulido en mi lenguaje, pero entonces es un desecho. Y ese desecho tuvo que recorrer muchos lugares
para poder entender que tenía que aprender de sus errores y que de pronto el sistema de educación no fue lo más amable y amigable para él. Pero después de ese trasegar estudiantil, terminé validando 10º y 11 en 6 meses, que tal vez también puede llegar a ser un récord. Son títulos legales, no piensen que eso que es algo trucho, como dicen los argentinos, pero llegué a la universidad. Y en la Universidad del Rosario empecé a estudiar Derecho, me fue muy bien en mi ECAES, estuve becado un tiempo, fueron unos grandes años, tuve un buen equilibrio entre motivación para estudiar y fiestica. Y es la realidad, no es cuestión de hipocresía ni morronguerías. Y más o menos en tercer semestre llegué a una materia que se llama Derecho Penal. Todo el mundo, defensor de corruptos. No están así. Es la rama del derecho más humana que pueden existir. Porque de un lado te llegan un grupo de personas totalmente perdidas, con muchísimo miedo ante un delito que cometieron en contra de él, de su empresa, de su familia, y necesitan llegar a alguien donde les pueda transmitir algo de tranquilidad y tratar de rebajar un poco la expectativa de un sistema de justicia que es bastante difícil de llevar. Pero también llegan las personas, muchísimas, con una acusación de un sistema de justicia donde muchas veces uno es el único que cree en ellas. Y esa voluntad de creer y ese ánimo de creer cuando nadie más cree en las personas es algo muy bonito y muy humano también. Empecé a trabajar en tercer semestre, iba a todas las fiscalías, a todos los juzgados, me ponía los iPods que estaban en su momento, tenía una lista de salsa buenísima para subir los 5 pisos de palo quemado y me bajaba una carpetica. Y ahí entendí también que muchas veces en la vida uno necesita trabajar muy duro para poder conseguir y lograr encontrar sus motivaciones. Y es que muchas veces en la vida todo el mundo cree que los sueños siempre están predefinidos, que las expectativas que uno tiene que tener están en los libros y no le dan a las personas el proceso de crear sus propios sueños. Y entran dentro de ese juicio tan duro y tan denso que es ponerle a un pelado de 18 o 19 años las expectativas de un viejo que ya vivió toda su vida, y eso es muy difícil de llevar. Pero fui, me la gocé, la bailé, me gradué. Como ya les había contado, había tenido la posibilidad de trabajar desde antes, sabía que era el trabajo en firma de abogados. Después tuve un tiempo trabajando en el Estado, no voy a decir el nombre de la entidad porque pues ustedes saben, pero era supuestamente el coordinador de derecho penal de la entidad. ¡Wow! ¿Usted qué hace? No, soy el coordinador de derecho penal de tal. Uy, viejo. Y lo único que yo hacía, apenas estaba graduado, era revisar facturas de abogados. Era ir a decirle, doctor, pero es que le faltó la seguridad social, haga el favor, me la entrega. Y eso era estar absolutamente castrado intelectualmente, porque muchas personas no entienden que muchos jóvenes, más allá de muchas variables que pueden estar en la motivación de un trabajo, entre el salario, las responsabilidades, está la posibilidad de sentirse plenos y desarrollados intelectualmente en lo que están haciendo. Entonces, a raíz de esas precoces experiencias, me di cuenta que el Estado no era al lado. Y muchos de mis amigos, de mis compañeros de semestre se iban a trabajar con el Estado porque hay buena platica para alguien recién salido, te pueden pagar bien un salario o te pueden, entre comillas, dar la idea de salario con un contrato de prestación de servicios y te están robando tus prestaciones sociales. Muy común. Pero también está la opción de la firma, que era donde iban todas las grandes firmas. Pero el problema de las firmas, como yo lo viví, incluso estuve en una donde también me estaban robando mi seguridad social. Irónico porque supuestamente un abogado va a decir, viejo, pues te estás acá matando de sol a sol, te estoy dando órdenes, dame la seguridad social, dame mis vacaciones, pero bueno. Me di cuenta que el esfuerzo que uno hace y la cantidad de trabajo que uno le mete a una firma nunca va a ser proporcional con lo que uno gana. Entonces tomé la loca idea de apenas graduarme, empezar mi propio chucito de abogados.
Lo empecé en la oficina, en el consultorio que tenía mi mamá, una mesa blanca, un café en la mitad, muchos sueños ahí sí, empezando a desarrollarse, y un internet portátil. Llevé sucesiones, divorcios, una cantidad de cosas. Oiga, venga, que hay que crear una sociedad para allá, voy, hagámosle, y toda la vaina. Hasta que llegó un punto en el que dije, bueno, ya me puedo dedicar solamente a hacer temas de derecho penal. Y ahí empezó también un camino en el que traté de hacer las cosas de una manera distinta. Por esa supuesta hiperactividad que me decían que tenía en su momento, pero que es más que todo como un ánimo de cuestionarme las cosas. Y así ustedes no lo crean, tratar de ser independiente en un mercado en el que todo el mundo tiene los caminos ya preestablecidos, a muchas personas les incomoda que uno rompa el cascarón. No tanto porque no te quieran, porque tengan envidia, porque te odien, sino más que todo porque los obligas a cambiar. Porque las personas le tienen miedo al cambio, y cualquier persona que ose en tratar de plantear que las cosas se pueden hacer de una manera distinta es un desgraciado, es un pendejo, y perdónenme la censura, no seguiré con los insultos. Pero bueno, empecé ese camino, pero empecé ese camino siendo esa persona, el tipo, buen abogado, buena corbata, y una persona que había entendido muy bien el rol que la sociedad le da al abogado. Un tipo que habla complejo, un tipo que se expresa complejo, una persona que escribe complejo, y además de eso, que siempre consideraron que era mejor si hablaba, escribía, leía y en general se relacionaba de una manera compleja. Porque si ustedes se dan cuenta, el abogado está en un pedestal, apenas recibe el título. Y no es un pedestal que se haya ganado por el trabajo que haya hecho, es por el simple hecho de serlo. Y nos sentimos muy cómodos así. Estamos en nuestro pedestal, nos merecemos respeto, nos encantan que nos digan doctor, que eso es un rezago de cuando los abogados se graduaban hace más de 2 siglos y decían que eran doctores y jurisconsultos. Pero hay todavía gente que le dice doctor, pero porque usted ¿cómo me está diciendo? No me está diciendo doctor. Y eso hace parte de una forma de monopolizar el lenguaje en la que los abogados siempre nos hemos sentido muy cómodos. ¿Por qué? Porque nos hacemos indispensables para todo. Y así vivimos felices y estamos en un nicho y entonces alguien va a hablar del tema del monopolio del lenguaje y pues claro, les molesta. Porque hay una persona que está tratando de cambiar la forma en que el derecho se tiene que relacionar con la sociedad. Pero bueno, seguía con esta forma, me seguía feliz, hice mi especialización en Derecho Penal, hermoso, divino, toda la vaina. Hice una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Procesal Penal. Joda. Entonces, claro, mi tesis de maestría, la relativización del principio de independencia judicial a la luz de los juicios paralelos y las ceremonias de degradación. ¿Quién entiende esa vaina? ¿Y saben qué estaba tratando de hacer? Mostrar cómo los medios de comunicación influían en las decisiones judiciales. Cómo se entiende la primera y cómo se entiende la segunda. Pero todo es un proceso de moldear los sueños, de moldear las expectativas y de ustedes ser responsables de sus propios sueños. Pero seguía floreciendo. Seguía en mi camino de abrir mis alas, de salir del capullo. Y llegó la pandemia. Hablemos de clichés, de construirse, de construir el lenguaje, replantearnos todo lo que estábamos haciendo. Pero es que el replanteamiento fue un totazo en el berraco. El replanteamiento para un abogado independiente y emprendedor, porque pues es que ser emprendedor es muy jodido y más en un escenario en el que el mundo es tremendamente ortodoxo. No le gusta el cambio. Tú vas a hacer publicidad y eres un pelele. Y en este mundo, el marketing, si se podía decir de alguna manera, se hacía simplemente con voz a voz. Ese abogado es bueno, este me resolvió. Y también el mercadeo se hacía o se hace
entendiendo cuáles eran los medios de comunicación que tenía el abogado para relacionarse y mandar su mensaje a la sociedad. Entonces Juan José hizo más de 100 columnas en asuntos legales, en La República. Hice entrevistas de radio, que el debate de la W allá estaba ya a las 8 de la noche, con José Manuel Acevedo en RCN, bla, 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 debate de aborto, una cantidad de cosas. Y las cosas seguían igual. ¿Y por qué seguían igual? Porque yo no había entendido tampoco que los abogados que ya están arriba habían utilizado esos medios y yo estaba pretendiendo utilizar los mismos medios de ellos, pero estaba siendo un estúpido generacionalmente. Y tenía, digamos que una banda, una tara de no entender que el medio de comunicación que yo podía tener con la sociedad y que es el presente y no el futuro de las cosas son las redes sociales. Llegamos al mundo de las redes sociales en medio del cliché, me senté en medio de la pandemia, dentro de esas mínimas, igual que ustedes, violaciones a las restricciones de salida, a las cuarentenas. Seguramente acá todos estuvieron muy juiciosos con eso, pero en una de esas voladas y violaciones de cuarentena que servían como una pequeña válvula de escape a ese mundo distópico muy orwelliano que estábamos viviendo en su momento, pues entonces con dos grandes amigos me dijeron: empieza en redes, métase a TikTok. Yo TikTok. Y yo, un abogado de corbata metido en TikTok. Yo me imaginaba haciendo bailecitos y huevonadas y yo no estoy para esa vaina. Entonces mis primeros videos era este tipo de corbata hablando de derecho, tratando de entender que ni siquiera miren, no hay nada nuevo bajo el sol. Uno nunca va a ser el primero ni el último de nada. Pero lo que sí es cierto es que la diferencia entre lo que ustedes quieran hacer muchas veces simplemente está en la forma. Ni siquiera es el mensaje de fondo. Y ese es el mayor problema que tienen los abogados para poder hablar con la sociedad. No los culpemos de todos los problemas, aunque somos responsables de la gran mayoría. El problema es que nos enseñaron a pensar, a leer, a escribir y nos evaluaron y éramos mejores si lográbamos manifestar el pensamiento de manera compleja. Pero eso no es un problema exclusivo de los abogados, administradores, médicos, ingenieros, que nos sentimos totalmente felices y cómodos en la complejidad y en los tecnicismos de nuestro propio lenguaje. Y hacemos y entendemos que la sociedad es la que se tiene que adaptar a nosotros. Yo no sé si alguien acá sea un duro en mercadeo, pero saben que eso es una estupidez. Pero nos sentimos muy cómodos con eso. Entonces empezó ese camino de florecer, ese camino de empezar a entender cómo el contenido muchas veces que estaba empezando a hacer era muchísimo más atractivo utilizando una forma de hablar diferente. Pero me tocó rediseñarla, porque es que el hecho, mis queridos amigos, de que ustedes en sus explicaciones, reuniones, planteen un lenguaje más sencillo que todos lo puedan entender, no quiere decir que ustedes estén enviando un mensaje desprovisto de profundidad. Y ahí está el quid del asunto. Cuando ustedes logran entender los conceptos e incluso lograrlos explicar de una manera diferente a la que los enseñaron, pero entendiendo que tienen que generar algo de empatía con el mensaje. Y en el tema del derecho, esa empatía termina siendo la tranquilidad con la que un cliente va a saber si tú le vas a resolver el pedo tan grande en el que está o no. Y eso era el cambio en la forma. Era entender que el derecho, nadie, ni siquiera, es una ciencia muy compleja, porque siempre la hemos pensado, porque finalmente es la forma de regular los comportamientos en la sociedad. Y la hemos llenado de tantas complejidades que no sé si alguno, ojalá que no, haya tenido un problemita judicial, vaya y lea la sentencia.
Es terrible. Y no solamente en el juzgado municipal, en el del circuito, en el tribunal, sino léanse una sentencia de una alta corte. Es terrible. No la entiende nadie. ¿Por qué? Porque ese señor es abogado. Y porque ese señor le enseñaron que entre más complejo se explicara iba a ser mejor. Y por eso es que el derecho es para la gente, trata de ser una mini revolución, una revolución de las formas. Empezamos el primer video, 800 views, qué alegría tan berraca. 1000, 10,000, 25,000. Uno de los mejores momentos en TikTok, por ejemplo, fue que en cuestión de 2 semanas había logrado que 4.5 millones de personas hablaran de legítima defensa y que yo les pudiera explicar cuáles son los requisitos, que si alguien te quiere joder, pues puedes joderlo, pero tienes requisitos. Que si estás en un escenario de violencia intrafamiliar, sepas a dónde tienes que ir. O el tema de Daniel Sancho, porque haya aplicado un tema de pena de muerte y aquí no. 2 semanas, 4.5 millones de personas, les logramos hablar de derecho, pero con una característica aún más importante, y es que lo entendieran, y es que supieran. Y empezó un camino divino, hermoso, todo el tema. Y obviamente todo este camino está lleno de miedos, está lleno de terrores. Simplemente el terror de tratar de derruir esa imagen. Esto no es para ocultar la calva, señores. Yo me siento muy orgulloso de mi calvita, ya lo asumí con dignidad. Pero la cachuza ya hace parte de un mensaje, es un símbolo. Es un símbolo de querer mostrarle a la persona que un abogado puede ser una persona común y corriente. Y es que es una persona común y corriente. Y que muchas veces la forma en la que nosotros vestimos termina siendo una cortapisa, un obstáculo con la que las personas puedan sentirse identificadas y más aún en una red social. Abogados pueden encontrar haciendo contenido muchísimos, pero muchos viven todavía en esa cápsula del lenguaje, en esa cápsula donde les enseñaron a pensar y a desenvolverse y donde alguien le pega una patada para romper el cascarón es una catástrofe mundial. Pero existen miedos. El miedo al que dirán es muy bravo. El miedo escénico es muy bravo, pero tal vez hay un miedo muy importante. El miedo a la aceptación. Y ese miedo a la aceptación, ¿saben cómo se traduce? En cuántos likes me dieron. Estoy empezando a encontrar que hay unos temas que no puedo tocar, entonces es mejor dejar esos temas allá. Y muchas veces el criterio, la autonomía, la independencia de las ideas termina siendo totalmente matizada por la aceptación de la gente. Y eso es un cáncer muy bravo. Incluso hoy hay personas que tienen problemas mentales de depresión y de ansiedad por la popularidad de los videos. Y eso era algo que tampoco yo me podía permitir, pero eso es algo que uno va aprendiendo en el proceso. Y empezamos a tener números muy buenos, uno nunca va a tener contento a todo el mundo. Las redes también son un escenario para tomar posturas, y las posturas no, y eso es una de las cosas que uno también aprende. Uno no le va a gustar a todo el mundo, y en la medida en la que uno entienda que independientemente que a la persona le guste o no el mensaje llegue es algo muy bueno, y más en un escenario donde una sociedad, irónicamente, tiene el acceso a toda la información al alcance de su celular, pero cada vez se polariza más. Porque muchas veces los algoritmos siempre están diseñados para mostrarte lo que tú quieres, ¿cierto? Y uno de los grandes objetivos de esto era empezar a generar sentido crítico, que las personas tuvieran insumos para poder discutir los casos con fundamentos y que no sean los medios de comunicación los que determinen el acierto o no de los casos judiciales. Pero empezó a coger unas salas muchísimo más grandes donde pudimos empezar a opinar, pero lo más importante, empezar a ayudar. Uno en la vida
Siempre se cuestiona por qué las cosas no cambian, por qué las cosas no funcionan, por qué la sociedad no es mejor, pero es porque nosotros siempre esperamos que los demás hagan las cosas de los cambios que nosotros queremos por nosotros. Y nos ponemos una tara mental donde creemos que solamente las personas con grandes alcances pueden hacer los cambios. ¿Cuántos de ustedes, técnicos, tecnólogos, profesionales, tienen a la mano poder cambiarle el mundo a una persona? Y caigamos en clichés hermosos, saluden. Saludar puede servirle a una persona para cambiar su día que puede estar viviendo una situación terrible. Pero yo, en este ejercicio del derecho es para la gente, entendí que a través de un mensaje de Instagram yo le podía ayudar a una persona. Y cuando estábamos en el cenit, en la cumbre, me tumbaron la cuenta de TikTok. 364,000 personas había logrado congregar hablando de derecho. ¿Y sabe por qué me la tumbaron? La tarjeta amarilla fue: una persona me estaba suplantando y estaba pidiendo plata a mi nombre. Y yo le dije: viejo, pues yo no pido plata, yo nunca he pedido plata por un consejo legal, por un video, por favor ayúdenme a reportarla. ¡Pum! Intimidación y acoso, eres un desgraciado, estás intimidando a tu suplantador. Bueno, no hay problema, amarilla. Y la roja, mostré un caso, una señora que estaba mostrando su liquidación desesperada al frente de mi casa con gritos, y en medio de su desesperación la señora decidió treparse por la reja y me dijeron que yo estaba promoviendo actos peligrosos, retos peligrosos. Y se cayó. Señores, me dolió el alma, me dolió. Pensé en cerrar, pensé en dejar de hacer todo, pero ese mismo día recibí un video de una niña de 15 años que había sido, un mensaje, había sido abusada por su abuelo y toda su familia le estaba diciendo que no denunciara. Darle la posibilidad y el camino legal para que ella pudiera entrar a denunciar me llenó de ganas, como muchísimas de las personas, mensajes, señoras y señores, que he podido llegar con esto. Entonces simplemente el mensaje es el siguiente: no esperemos a que los demás hagan cosas para que ustedes puedan obtener los cambios que siempre han querido, porque muchas veces con simplemente responder una pregunta o con ayudarle a alguien a entender un concepto técnico pueden lograrlo. Así que cambien el mundo, señores. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante. ¿Qué has pensado tú para combatir? ¿Qué has pensado tú como abogado? ¿Qué has pensado tú para combatir esas estupideces que están haciendo el TikTok, Google, con personas que, pues, sí me hago entender, personas que hacen un bien y por cosas porque el algoritmo le dio por decir, oiga, esto es lo que tú decías en el segundo caso? O también en los dos casos que has tenido, no es justo que se haga un trabajo serio, profesional, y por una suplantación que hasta ni lo acepta Facebook. Usted denuncia una suplantación ahorita y para demostrarla se necesita pues casi que un juicio ante la corte, pues porque, pero sí. Y 10 años además. Sí, pero por lo tuyo, si es que te la reciben, porque ni te la reciben, pero sí por esas cosas tan estúpidas que cualquiera lo entiende con dos dedos de frente, y vea lo que te hacen. ¿Qué decisión has tomado o qué has pensado para que no se sigan haciendo lo que te hicieron a ti, lo que hacen todos los días con la gente que trabaja en bien de las redes sociales? Gracias. No, mi amigo, claro que sí. Miren, lo primero que uno tiene que entender es que las redes sociales no son un escenario de libertad de expresión. Eso es una mentira. Es un escenario donde naturalmente hay muchas cosas que tú haces que no le van a gustar a la gente, porque en la sociedad hay grupos de pensamiento muy arraigados. Entonces yo he tenido escenarios en los que defiendo la autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, el escenario de cuestionar la política de drogas, el escenario de hablar sobre la eutanasia como un derecho, como también hablo de casos y tomo posiciones. Nunca van a existir personas que estén 100% de acuerdo con lo que tú dices, y esas personas pueden denunciar lo que tú haces. El problema es que, por ejemplo, TikTok tiene unos moderadores que muy seguramente no conocen bien el contexto, que no son buenos y te bajan los contenidos. En algún momento tuve una tusa terrible por perder esa cuenta. Fue terrible. Y como yo les dije,
Fueron 3 años de trabajo publicando videos diarios. Y pensé en dejarlo de lado, pero como yo les decía, hacer algo contra Instagram, contra TikTok es algo muy difícil de hacer porque si partimos desde lo meramente legal, ni siquiera tienen representaciones legales que tú puedas demandar y demás. Pero yo creo que en la medida en la que una persona, 2, 3, digamos el video de legítima defensa, no sé si ustedes se acuerdan del caso del médico que mató a 3 ladrones en la novena saliendo de la Santa Fe. Ese video lo vieron 1.8 millones de personas y hablamos única y exclusivamente de qué es una legítima defensa y qué requisitos tienen. Mientras las personas sigan entendiendo y sigan estando agradecidas, yo tengo ingenieros, médicos, arquitectos que me dicen, a mí no me gusta nada el derecho y estudié cosas totalmente distintas, pero en sus videos aprendo tanto que le he cogido un gusto enorme. Mientras existan personas a las cuales les sirva y consuman naturalmente el contenido de valor que tú tienes, yo creo que uno deja de pronto la pretensión de querer llegar hasta el final en un deseo de justicia, sino muchas veces te puedes quedar con un mini escenario banal que se valora y es que a la persona le guste lo que haces. Wow. Gracias, Doc. Gracias, querido. Sí, bueno, a usted no se le puede decir doctor, güey. No, Gracias, no. Doc.